responsabilidad social empresaria y va mucho más allá de solamente cumplir con leyes y obligaciones. Implica integrar en las decisiones que toman todos los días los hombres y mujeres de negocios los valores de compromiso y responsabilidad social. ¿Cómo logran esto las empresas? A través de considerar lo que se llama el triple impacto. Quiere decir que cada vez que toman una decisión, deben considerar el resultado que van a generar tanto en lo económico como en lo social y lo ambiental. ¿Estás pensando que esto es imposible? Te vamos a mostrar el caso de Fortalecerse, una cámara empresaria local que hoy está trabajando para fomentar estas acciones. ¿Cómo? Así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. La verdad que para mí es un placer encontrarnos nuevamente compartiendo el cuarto foro regional de RSE organizado por Fortalecerse. Estamos terminando la semana juntos, muy contentos después de las repercusiones de ayer que tuvimos la primera jornada, que estuvimos conversando con Claudio y con Matías acerca de finanzas sostenibles y justamente inversiones de triple impacto. Gracias a ustedes por acompañarnos a través del canal de YouTube de Fortalecerse, nada más ni nada menos que hoy 23 de abril, en el que se celebra el Día de la RSE, justamente en conmemoración a que nuestro país adhiera a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Así que es un placer poder hacer coincidir este foro con el Día de la RSE, que es algo que ya veníamos proyectando desde hace un tiempo. La idea del año pasado era justamente hacerlo en esta fecha. Vino la pandemia, nos reinventamos, pero ahora estamos nuevamente juntos compartiendo esta cuarta fecha del foro de RSE, el primero de Fortalecerse como cámara. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por acompañarnos a través del canal de YouTube. Les cuento que tenemos preparado para hoy conversar acerca de energías renovables, un tema más que interesante en nuestra agenda, en esto que estamos aprendiendo, que inicialmente tal vez la RSE comenzó como filantropía, y hoy nos damos cuenta que es estratégico y que atraviesa toda la organización. Por eso quiero pedirle a Mauricio Mackenzie, director ejecutivo de Fortalecerse, que se sume a la apertura para conversar juntos acerca de esta cuarta edición del foro. Mauri, buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonella? Recién en el lobby digital hablábamos, ¿no? Qué lástima que estuvimos cerca de por lo menos hacerlo mixto, que era la idea. Pero bueno, decidimos que lo más sano, lo más justo sería hacerlo totalmente virtual.
Sí, le contamos a los espectadores que inicialmente iba a ser el jueves en una modalidad totalmente virtual y el viernes íbamos a dejar la posibilidad de estar conectados como estamos ahora por streaming, pero también íbamos a estar haciéndolo de manera presencial. Pero bueno, no se pudo, retrocedimos también de fase, pero yo creo que queda pendiente para el año siguiente nuevas ideas, porque extrañamos esto de vernos, ¿no? Que tal vez es muy argento, ¿no? Esto de vernos, de charlar, de pensar en proyectos, de compartir ideas, ¿no? El espacio del coffee de intercambio y por qué no sé, cerrar si pensábamos que justo iba a caer viernes, ¿no? Lo relajado después de compartir tal vez una cervecita, que también está en marplatense, esto de la cerveza artesanal, del disfrute. Teníamos el guiño de los amigos de Antares también, que nos acompañan en varios proyectos, pero bueno, será el año que viene con una mirada más optimista. Porque en ese espacio, y lo escuchábamos hablar a Sucho ayer, que está bueno porque muchas veces en estos espacios somos los mismos o son las mismas empresas. Hay un grupo de empresas en la ciudad y en la región que ya sabemos que actúan de manera responsable, pero cada vez más se vienen acercando otras y es ahí donde tenemos que empezar a intercambiar y a atraer cada vez más a esta empresa que se sumen a este ecosistema sostenible. Sí, y a debatir y mostrar cómo lo pueden llevar adelante. Sí, pero yo tengo una pyme, somos mi hermano y tal, se puede. O sea, todo es escalable y hay que comenzar con proyectos. Por eso está bueno escuchar la experiencia de distintos empresarios, cómo lo transitaron, cómo lo llevan adelante. Creo que eso es súper valioso, ¿no? Estar cerca y contagiarse de todo eso que tiene que ver con otra mirada distinta a cómo venimos acostumbrados a ver los negocios también. Exactamente, por eso tratamos siempre de traer experiencias de alguna empresa que ya esté más avanzada en el camino de lo que es la sustentabilidad y otras un poco más chicas o soluciones para otro tipo de pequeñas y medianas empresas. También les pedimos que, como esto va a estar subido a nuestras redes, va a quedar colgado en el canal de YouTube, que lo compartan porque todos somos parte de esto, de tratar de hacer esto como una rueda, ¿no? De traer a más gente hacia el mundo de lo que es la responsabilidad social empresaria o el nombre que le quieran poner, pues, triple impacto, sustentabilidad. La idea, el corazón es siempre el mismo. Sí, justamente ayer en la primera jornada se armó un poco un debate, ¿no? Entre los distintos participantes y todos coincidían en buscar un poco el equilibrio. Y me quedé con esa frase, me la llevé y digo, es tal cual, ¿no? Cómo buscar a los nuevos modelos de negocio esto que los emprendedores ya lo traen un poco innato. Ellos ya vienen pensando en este triple impacto, tienen como otra empatía, dicen, bueno, quiero darle un giro a mi negocio con un compromiso ambiental, social, aparte de lo económico. Entonces creo que hay que hacer un poco un efecto multiplicador y sin duda sumar cada vez a más empresas y más personas que vengan a trabajar en la RCE y a escuchar nuevos proyectos. Y sabés que, Antonella, estamos de festejos, pero entre comillas, porque ayer fue el Día de la Tierra, hoy es el Día de la Responsabilidad Social Empresaria, pero no tenemos que festejar estos días, sino que tenemos que comprometernos cada vez más y tenemos que darnos cuenta de que el compromiso actual no es suficiente. No es suficiente y cada uno desde nuestros lugares debemos hacer lo necesario para que las futuras generaciones por lo menos tengan un planeta, ni siquiera tengan un planeta sostenible o mejor, tengan un planeta. Ya estamos hablando en esos términos. Por eso hoy los invitados me dijeron que iban a estar... que iban a dar una especie de cachetada para empezar a despertarnos. Me gusta esa actitud, creo que lo necesitamos. Ya ayer lo fuimos pensando, un poco lo que hablaban los disertantes, uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi rol? Desde mi rol lo pienso como mamá, como profesional, como estudiante, como miembro de esta sociedad, más allá de decir, bueno, hoy creo que es el cachetazo que nos faltaba para buscar acciones concretas, decir, bueno, y está bueno esto de no guardarlo. Exactamente, porque nosotros vemos cada vez por ahí, seamos más. Sí, vemos por ahí las noticias de, cuestiones de cambio climático y vemos la COP21 y cumbres del clima y demás. Y el tema del cambio climático no solo es cuestión de los estados, sino también de todos nosotros y también del sector privado. Y hoy vamos a apuntar a eso, porque el sector privado no es ajeno del cambio climático y es un actor muy importante y que cada vez más tiene que jugar un rol preponderante. Y hoy vamos a ver ejemplos de empresas que sí
lo hacen, o empresarios o proyectos que sí tienen en cuenta este papel y lo llevan a cabo. Sí, creo que es estratégico pensar en la alianza de lo público, lo privado, la cercanía, el debate, instalarlo en la sociedad, me parece que es lo más valioso y creo que hoy nos vamos a ir muchos pensando en qué hacer. Exactamente. Cuando quieras, si querés empezar a dar inicio, le damos lugar a César. Perfecto, perfecto. Y a ustedes que están del otro lado, que nos siguen a través del canal de YouTube de Fortalecerse, los invito a que si está conversando de algo César y se les ocurre una pregunta, la escriban, la dejen ahí en el chat, que cuando terminemos con el panel, con César y Agustín, vamos a abrir al debate a que todas esas preguntas puedan ser respondidas. Así que la idea es la interacción y que pueda ser algo dinámico. Así que los invitamos a participar con sus consultas, que algunas ya nos fueron dejando por privado a través del canal de Fortalecerse. Ahora le vamos a dar la bienvenida a César Paso. César es CEO de Benet Energías Renovables, difusión y comercialización de soluciones en torno al uso eficiente de los recursos naturales. Es BCN Global. César, muy buenas tardes, te doy la bienvenida formal al evento. ¿Cómo estás, Antonella? Lo del cachetazo fue un poco fuerte, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, a todos bien. los que nos están viendo. Soy emprendedor y soy profesional egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata también. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Te dejamos este espacio para vos, para que nos cuentes y seguramente ya te comprometemos a que te quedes para después participar con algunas preguntas que ya nos fueron llegando de algunos de los participantes. Bien, déjame ver el tema de compartir la pantalla. Dale, probemos. Yo te voy diciendo si querés si va saliendo. A ver, porque, a ver. Presentación. Ahí estamos. Ahora sí, perfecto. Adelante, todo Bien. tuyo, tu momento. Bueno, buenas tardes. Quería arrancar la charla retomando un concepto de ayer, de la exposición de ayer, que fue muy interesante, de Sucho. Él decía que era buen negocio ser sostenible y yo coincido con él plenamente. De hecho, cuando armé esta presentación, dije, bueno, voy a tomar el rol de asesor de negocios sostenibles y ofrecer el buen negocio de las energías renovables con esta mirada. Vamos del principio, ¿qué es ser sostenible? Básicamente es ser eficiente en el tiempo, obtener un beneficio perdurable a través de un círculo virtuoso de energías y recursos. Podemos decir que un negocio sostenible es un negocio donde todos ganan o un negocio win-win. Hoy hablaron y ayer mucho también sobre esta cosa del triple beneficio, el triple impacto y cómo se mide. Los tres beneficios son el beneficio social, el económico y el ambiental. La mirada del desarrollo sostenible en cierta medida nos invita a considerar al entorno social y al entorno ambiental como socios de nuestras inversiones. Somos seres económicos, necesitamos generar riquezas para progresar. El cambio radica en cómo vamos a medir. Y ahí quiero también retomar un concepto muy interesante de ayer de Matías, que hay muchas dudas sobre cómo medir estos beneficios. Él dijo que un desafío de la nueva economía era econometrizar el beneficio social y el beneficio ambiental, para así tener herramientas y comparar. Si bien estas herramientas no están, podemos iniciar, al menos empezar, por aplicar un valor conceptual a estos beneficios y ponerlos en equilibrio con el beneficio económico, que es lo que nosotros pretendemos ganar medido en dinero y que creemos medir, porque después los resultados muchas veces terminan siendo muy diferentes a los resultados, a nuestras proyecciones y a nuestras expectativas. Así que me parece que la clave puede ser empezar por analizar la cuestión filosófica.
subyacente del desarrollo sostenible, que sería preguntarse a qué le vamos a dar valor de ahora en más. Y después vendrán las herramientas para medir. Así que les voy a hablar de las energías renovables con la triple mirada, los tres beneficios. Quédense tranquilos que no les voy a hablar mucho de números y voy a empezar por el económico. Así después estamos más tranquilos. Ahí estamos. Cuando analizamos una inversión de largo plazo, debemos imaginar un mercado y medir un futuro. Nos chocamos con la incertidumbre. En el campo de las energías renovables, este futuro no es tan incierto. Ya hay un concepto en la cabeza de muchos, en la conciencia de muchos, que es la eficiencia energética. O sea, hay que cuidar la energía. Recordarán la transición a luces LED, lámparas bajo consumo, la temperatura que nos recomiendan utilizar nuestros aires acondicionados. Si revisan sus electrodomésticos, seguramente van a encontrar una etiqueta con unas barritas de colores y una letra que marcan la eficiencia. La tecnología inverter, aplicada recientemente a los aires acondicionados, que le baja el consumo en un 40%. El mundo enfrenta o atraviesa, pero va a profundizar una crisis energética. Básicamente porque la utilización de los combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas, son la principal causa de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. El petróleo, conocido originalmente como el oro negro, se termina convirtiendo en lo que muchos pronosticaban, veneno del diablo. En ese sentido, por ejemplo, la Unión Europea ha firmado acuerdos de emisión cero, neutralidad de carbono, para el 2050 entre sus países miembros. Joe Biden recientemente ha enviado varios proyectos legislativos al Congreso de Estados Unidos con este mismo compromiso: bajar la huella de carbono, desalentar la utilización de combustibles fósiles. Las automotrices han iniciado en agosto de 2020, varias automotrices, un plan de desarme de sus modelos a combustión para pasar a autos eléctricos. Se estima que entre el 70 y el 80% de la oferta automotriz mundial será eléctrica en el 2030. Así que si nosotros consideramos que la energía hidroeléctrica, que es la que nos llega a nuestros hogares, es renovable, estaríamos yendo a un mundo 100% renovable y principalmente eléctrica. Las petroleras van a ser las más reticentes ante este cambio, obviamente, pero están viendo la necesidad de redefinir sus negocios, volcándose a biocombustibles, estaciones de carga eléctrica, energías renovables, o incluso definir otros negocios. La ventaja más importante que creo que nos dan las energías renovables es el concepto de independencia energética. Generar nuestra energía en el punto de consumo, sin depender de una compañía de gas, una compañía eléctrica, un tendido. Estamos ante el inicio, ayer se habló de esto también, de lo que es lo que significa la descentralización. Estamos ante el inicio de un proceso de descentralización de la energía, una democratización del mercado energético. Les voy a hablar de lo que más entiendo, que es energía solar fotovoltaica, que es los paneles solares, que generan electricidad. Y les voy a hacer dos diferencias de sistemas. No quiero ser muy técnico, pero creo que es necesario explicarlo. Tenemos dos sistemas, sistemas de generación y sistemas de generación con almacenamiento. A la hora de analizar la eficiencia, los sistemas de generación son muy rentables y eficientes. El sistema de energía distribuida es aquel mediante el cual nosotros generamos nuestra electricidad con los
paneles solares y los inyectamos, esa energía la inyectamos a la red eléctrica. La compañía distribuidora nos reconoce esa generación como un valor, el cual se puede descontar de nuestro consumo o, en caso de excedentes, nos deberían reconocer un crédito a nuestro favor. Esto debe entenderse, asociado al concepto de democratización, que con estos sistemas nosotros somos un competidor más del mercado energético, un oferente, un actor. Los sistemas, en cambio, los sistemas de generación con almacenamiento son más ineficientes. ¿Qué significan? Almacenamos energía en baterías, por lo tanto, vamos a poder tener nuestra energía almacenada ante un corte de luz o llevar energía a donde no hay tendido eléctrico. Es ineficiente porque el costo de almacenamiento de la energía es caro. Las baterías no almacenan mucha energía por unidad, son caras y tienen una vida útil de entre 3 y 5 años. Por lo tanto, a la hora de analizar esta inversión, vamos a tener que ver el beneficio derivado de tener nuestra energía almacenada para cortes de luz o llevarla a lugares donde no hay energía eléctrica. Igualmente, siempre que hablo del almacenamiento y su ineficiencia, me gusta hacer el siguiente comentario. Las mejores baterías que hay son las de litio. Por eso creo que en este mundo que se viene, Argentina podría tener una oportunidad estratégica única en sus reservas naturales de litio. El triángulo del litio, compartido por Argentina, Chile y Bolivia, es la principal reserva de litio del mundo. Si nosotros consideramos que vamos a un mundo de generación renovable, principalmente eléctrica, la que necesita ser almacenada, Argentina en ese contexto podría ser uno de los dueños del almacenamiento. Otra ventaja económica de la energía, siempre hablando de los paneles solares, como ejemplo de beneficio económico de las renovables, es el plazo de generación de un valor que tienen. Un panel solar tiene una vida útil de entre 25 y 30 años. ¿Esto quiere decir que después dejan de funcionar? No. La degradación en su capacidad de generación es muy lenta. Después de los 25 o 30 años se llama una falla de obsolescencia en realidad, pero van a seguir generando aproximadamente el 80% de lo que generan hoy. El primer panel solar tiene 60 años y sigue generando energía eléctrica. Una de las preguntas frecuentes, la pregunta del millón que nos hacen a la hora de analizar este negocio es, bueno, ¿cuál es el periodo de amortización? ¿En cuánto la recupero? Y yo ante esa pregunta tengo más preguntas, porque el hecho de ser sostenible tiene múltiples aplicaciones. Porque cuando nosotros analizamos la conveniencia de un negocio, lo primero que tenemos que hacer es compararlo con otro, para ver cuánto, si es redituable o no. Esto se llama costo de oportunidad. Entonces, ¿con qué negocio, sabiendo que nosotros vamos a tener al menos durante 25 o 30 años la generación de un valor como la energía, que va a ser un recurso escaso y necesario, ¿con qué lo vamos a comparar? ¿Cuál va a ser la tasa de interés, la inflación, la tarifa eléctrica de los próximos 25 años, el subsidio del Estado? Entonces, la sostenibilidad, la eficiencia y la durabilidad de los negocios sostenibles dejan obsoletas muchas herramientas de medición financiera que hemos venido utilizando, especialmente aquellas que buscan medir dinero sobre dinero, hacer dinero sobre dinero y no dinero sobre valor. Igualmente, podemos hacer un cálculo. Es muy variable zona, radiación, costo de la tarifa, es muy variable en todo el... Pero está como parametrizado que la generación, o sea, los paneles, la generación de energía se puede amortizar entre 6 y 10 años.
Por lo tanto, podríamos decir que después de un periodo de tiempo de estos 6 a 10 años, vamos a tener un periodo aún muy largo de una generación de energía prácticamente gratis. Les voy a dar un ejemplo concreto de por qué digo, bueno, el almacenamiento dije que es más ineficiente y ahí el tema de amortización queda desvirtuado porque es muy caro. Habrá que analizar otros conceptos para tomar la decisión. En España, este sistema de energía distribuida mediante el cual nosotros inyectamos energía y la distribuidora nos reconoce valor, fue el segundo país del mundo en implementar este sistema ya hace varios años. Los usuarios comenzaron a instalar sus paneles y fue algo así como un boom. Empezó a resultar, empezó a andar muy bien. A tal punto que las grandes compañías distribuidoras empezaron a ver sensiblemente afectadas sus ganancias y no podían hacer frente a la deuda que se había generado para pagar los excedentes que los usuarios inyectaban. El Estado español, interviene en 2015 genialmente con un impuesto. Coloquialmente se llamó impuesto al sol. En cierta medida desalentaba la instalación renovable y además licuaba la deuda de las grandes empresas. Finalmente este impuesto se deroga en 2018 y la Unión Europea lo termina declarando este tipo de impuestos ilegales. Con este caso les quiero mostrar, asociado a lo que les dije de la descentralización, de la democratización del mercado energético, que las energías renovables funcionan como una revolución a la concentración económica en el mercado energético. Un beneficio económico derivado de invertir en renovables es que hoy el consumidor está siendo influenciado, el consumidor en general digo, ¿no? Está siendo influenciado por mensajes en la búsqueda de productos con algún contenido social o algún contenido ambiental. Por lo tanto, posicionar nuestros productos y servicios con una imagen asociada a este tipo de contenidos nos va a dar una ventaja competitiva en este nuevo mercado. Bueno, les voy a pasar ahora a esta, beneficio social. Uno de los grandes problemas de la humanidad es la desigualdad. Creo que no hace falta hablar de datos, números, menos en nuestro país donde es un problema evidente. Ahora, ¿qué implica que una porción de la población desde su niñez no acceda a techo, agua, alimento, abrigo, un entorno familiar, salud, educación, y ni hablar de bienes y servicios que a nosotros nos dan comodidad y bienestar a los cuales no acceden? El efecto de esta situación es que esta porción de la población no llega a desarrollarse biológica y psicológicamente sana en su totalidad. Yo sé que expresarlo así puede sonar muy duro, pero ese es el problema. A su vez, este problema se agrava, se potencia con el crecimiento de la población. Ahora que todos hablamos de tiempos como del virus y los tiempos de aceleración, el crecimiento de la población ha duplicado su tiempo de duplicación. Somos 8.000 millones de personas actualmente aproximadamente, con proyecciones alarmantes de crecimiento en un mundo con escasez de recursos. La solución, o en realidad para mí es un paliativo que hemos encontrado ante esta situación, es la solidaridad, un valor esencial, fundamental de la ética humana, pero no está alcanzando, no es sostenible, porque hoy podemos ser solidarios y quizás mañana, ante una escasez de recursos, podamos serlo menos o incluso no podamos serlo. La meritocracia y la idea del éxito
medido en dinero y acumulación, a veces nos lleva a la idea de pensar que la pobreza es algo que le pasa a otro, que ese otro no se quiso esforzar lo suficiente. Ahora, si el 1% de la población mundial acumula más que el 99% en conjunto, ¿podríamos deducir que uno se esforzó más que 99 juntos? ¿Es posible? ¿O en realidad se acumularon recursos que eran de otros? Yo creo en la meritocracia, yo creo que hay que esforzarse para progresar, pero con igualdad en la base, donde todos podamos desarrollarnos sanos, sino cuál es la gracia de una competencia si vamos a excluir jugadores. No creo en la meritocracia individual, creo en la meritocracia de los equipos eficientes. Bueno, estamos en Argentina, somos todos futboleros, así que les voy a hacer una comparación futbolera. Supongamos que cada uno de nosotros y su entorno social somos un equipo de fútbol. Empieza el partido, empezamos a competir, 10 minutos, roja. Bueno, ya se complica. 20 minutos de partido, otra roja más. El equipo que queda en cancha necesita empezar a esforzarse más. Los expulsados no participan más del juego. Los excluidos no acceden más al sistema, no acceden nada. Ante las sucesivas rojas, el equipo que queda en cancha, por más voluntad que ponga, tiene que abandonar el partido. El desarrollo sostenible nos compromete a rearmar el equipo y a dejar mejores reglas de juego para los equipos del futuro. Ahora, bueno, ¿cómo contribuyen las energías renovables? Porque tengo que hablar de energías renovables. Con energía solar, por ejemplo, y conectividad, podemos llevar educación, conocimiento, cultura, capacitación, incluso producción de valor agregado, a cualquier punto. Cualquier comunidad vulnerable, excluida, aislada, hoy puede tener la oportunidad de generar riquezas en su propio lugar y generar jugadores en su lugar de origen, evitando otro gran problema que tenemos como sociedad, que es la migración. Es un mercado laboral nuevo, gremios y rubros convencionales de electricistas, gasistas, plomeros, constructores, ingenieros, incluso gente sin oficio. Hoy, a través de capacitación, están viendo la posibilidad de agregar valor a lo que hacen y generar riquezas en sus comunidades. Después, como un beneficio a la comunidad, podemos entender que si nosotros generamos nuestra energía, estamos descomprimiendo el tendido eléctrico, por ejemplo, y lo hacemos más eficiente para los otros usuarios. Aliviamos al Estado del pago de subsidios. Y incluso si queremos, si es nuestra voluntad o necesidad, podemos compartir nuestra energía, conectarlos a nuestros vecinos en nuestro sistema de generación. Bien. Beneficio ambiental. La era geológica que estamos atravesando es la era del antropoceno. Sé que suena difícil, pero no es otra cosa que la era de la actividad humana y sus consecuencias. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Hemos llevado al planeta a límites críticos en su posibilidad de sostener vida. Pérdida de biodiversidad, deforestación, incremento de desastres naturales, cambio climático, contaminación de agua, tierra, aire, agujero de las capas de ozono, elevación de los niveles del mar por descongelamiento de los polos, alteración de casi todos los ciclos biogeoquímicos del planeta. Este problema, además, se potencia con el de la desigualdad social. Se combina, generando lo que los científicos llaman como una crisis socioecosistémica.
que la cosa está complicada y es compleja. Eso significa. La pandemia es un síntoma, es un efecto. Nos está mostrando lo vulnerables que somos. Y quizás nos pueda dar la oportunidad de entender al planeta de una manera diferente, entenderlo como un ser vivo, con su capacidad de autorregulación, con sus leyes de desintoxicación. Quizás esta mirada nos pueda hacer reflexionar sobre la necesidad de abandonar un sistema de consumo irresponsable, excesivo y depredador. Desde el inicio les hablé mucho de eficiencia. La especie humana es la única ineficiente. Es la única capaz de tomar más de lo que necesita. El mundo hoy produce para la humanidad por año lo que al planeta le cuesta regenerar en casi 2. O sea, literalmente nos estamos comiendo un pedazo de planeta todos los años. ¿Cómo contribuyen las energías renovables a esta situación? Estamos utilizando las fuerzas y energías que siempre estuvieron ahí. La luz y el calor del sol, energía solar fotovoltaica y térmica. La fuerza del viento, energía eólica. La temperatura de la Tierra, energía geotérmica. La fuerza del movimiento del agua, energía hidroeléctrica. Incluso podemos aprovechar todos nuestros residuos orgánicos, domiciliarios, industriales, todos, y transformarlos en energía. Esto se llama biomasa. Como conclusión, les quiero decir que estamos ante una era de cambio. Una crisis de los sistemas de verdades y creencias impuestas. Podemos decidir que un cambio filosófico, la búsqueda de un paradigma. Yo elijo plantearlo en términos de batalla, de lucha, una batalla cultural. Que hoy estemos acá es prueba de eso, que esta lucha existe. Yo creo que esta lucha consiste en entender que la ley de la meritocracia y del más apto no es aplicable. Que el sistema de éxito medido en dinero y acumulación no es sostenible. Que no nos salvamos solos. Que como especie, científicamente, biológicamente hablando, no somos seres individualistas y competitivos. Somos seres cooperativos, conectados entre nosotros y conectados con el medio ambiente. Como les dije, el desarrollo sostenible es una prueba de eso. Lo que se habló ayer es una prueba de eso. Que estemos acá es una prueba de eso. Lo que les va a contar Agustín es una prueba de que esto es un cambio que se impone. Yo creo que tenemos la oportunidad de ganar esta batalla como especie. Si de algo estoy prácticamente convencido. Si no somos capaces de torcer el rumbo, la decisión final va a ser del planeta. Si lo entendemos como un ser vivo, con esta capacidad de reseteo, va a buscar su equilibrio natural y se va a deshacer de las amenazas, se va a empezar a desintoxicar. Ahora, el cambio no es inmediato. Esto no es de un día para el otro. Quizás nosotros no veamos grandes resultados de nuestros esfuerzos sostenibles. Quizás tampoco suframos graves consecuencias. Pero el mundo es de los que vienen, de las próximas generaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos y los que vienen después. Ellos están creciendo con el problema.
Yo creo que es nuestra responsabilidad como protagonistas del presente iniciar y comprometerse en un camino sostenible para generar herramientas y oportunidades, jugadores, y que las próximas generaciones puedan decidir esta batalla en un final positivo para la humanidad y para el planeta. Hay una frase generalmente atribuida a Darwin que dice que no sobrevive la especie más fuerte o la más inteligente. Sobrevive la que mejor se adapta al cambio. Hay otra frase de Heráclito, filósofo griego, que dice: lo único constante es el cambio. Seamos agentes de cambio positivo. Laura Sifonios, bióloga, integrante de nuestro equipo, siempre nos dice: no hace falta hacer todo, hace falta hacer algo. La energía renovable más potente que existe es la energía humana. Generemos buena energía. Ya terminando la charla, les voy a hacer un pedido, una tarea para el hogar. No me crean nada, pongan en duda, refuten, busquen datos, números, pero hagan un ejercicio de reseteo, de desprogramación. Hay un concepto que hoy está de moda, que es la deconstrucción. Deconstruyan y reconstruyan sus sistemas de generación de valor con otra mirada. Una mirada que surja de pensar en uno, en el de al lado, en el de abajo, en el que estuvo antes también, en el que viene y nuestro medio ambiente. Traten de conectarlo y por encima de eso pongan un solo objetivo, un futuro sostenible. Porque como asesor de negocios yo lo único que les puedo decir es que el mejor negocio de todos es vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La verdad es que nos quedamos pensando en mucho de lo que dijiste. Fue un placer, como siempre, escucharte, debatir, y me quedo con esto de agregar valor cada uno desde su lugar, y sin duda que tenemos un rol más que importante. Te agradezco mucho. Ahora los invito a ustedes a que arreglen el mate, o si no, hagan como yo, que me voy a preparar otro cafecito, y vamos a compartir juntos un video de Fortalecerse, muy pequeño, son 2 minutos, y seguimos con la presentación de Agustín para compartir juntos este foro regional de responsabilidad social empresaria. Así que quédate con nosotros viviendo este cierre un segundito, 2 minutos, y estamos nuevamente juntos. Lo que buscamos en Fortalecerse es trabajar codo a codo con las ONG. ¿Por qué? Porque en realidad las empresas no tienen el conocimiento de territorio, de los barrios. O lo tienen, pero lo tienen mucho más las ONG, que ya trabajan hace muchos años en los barrios, en los territorios, y conocen las necesidades que hay. Una de esas necesidades que nos comentaron las mismas ONG es que los chicos, los jóvenes que entran a la edad activa, laboralmente activa, les es muy difícil, aquellos que han pasado por situaciones de vulnerabilidad, les es muy difícil entrar en el circuito del mercado laboral formal, es decir, un trabajo en blanco. Lo que tratamos de hacer entonces, nuestro objetivo es achicar esa brecha, favorecer de alguna manera, ayudar a esos chicos que consigan su primer empleo en blanco y con buenas condiciones. Por eso se nos ocurrió hacer esta jornada de venir al parque industrial, mostrarles a esas empresas que tratan bien a sus empleados, que hacen aportes hacia las sociedades, el medio ambiente, y a la vez capacitarlos en estas cuestiones de recursos humanos, y a la vez generarles cierto vínculo, cierta
cierta ayuda, cierto apoyo desde Fortalecerse y desde las mismas ONG para que a la hora que entreguen un currículum tengan ese aval de la Cámara y de las ONG que la respaldan. Gracias por seguir del otro lado compartiendo la segunda jornada del cuarto Foro Regional de Responsabilidad Social Empresaria organizado por Fortalecerse, ahí mostrando un poco en imágenes algunas de las acciones que se llevan adelante. Para los que están escribiendo a través del chat, los invitamos a que dejen sus consultas. Recién escuchábamos a César, nos quedamos pensando muchísimo en esto de cómo ser protagonistas del presente. Ya dejaron algunas preguntas, ahora vamos a compartir juntos la disertación de Agustín, y una vez que terminemos esa etapa, vamos a abrir a este debate, a las preguntas que ustedes están haciendo, así que los invitamos a participar activamente a través del chat de Fortalecerse. Ahora le damos la bienvenida a Agustín Giaquinto. Él es gerente regional de energía y sustentabilidad de McCain, tiene un posgrado en energía renovable de la UCA, es miembro en la comunidad de líderes energéticos del Consejo Mundial de Energía, miembro de la Cámara Argentina de Energía Renovable, lideró la compra de energía a nivel Latinoamérica de McCain y desde hace más de 6 años trabaja para las plantas de Balcarce, Pilar, Bogotá y Araxá como líder de desarrollo de proyectos de autogeneración, así como en la negociación e instrumentación de contratos de energía renovable con entes privados PPA. También participó en el desarrollo de estrategia global de energía renovable de McCain, que está alineada con la transformación del 100% de matriz energética para el año 2030. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Agustín Giaquinto, gerente regional de energía y sustentabilidad de McCain. Bienvenido, Agustín, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás, Antonella? Gracias, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, te dejo este espacio para vos. Ya estoy tomando nota de varias preguntas que están haciendo los participantes, así que bueno, un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias. Confirmame si aparece mi pantalla, así ya les voy mostrando un poquito. Un poco la idea de la charla de hoy es contarles... Excelente, ya estás compartiendo. Ah, bueno, muy bien. La idea de la charla de hoy es contarles de varias iniciativas que tiene McCain como empresa, muy específicamente en la zona, más allá de que son parte de una estrategia global, pero son casos concretos de algunas de las ideas y conceptos que mencionaba César previamente, que están vinculados con la sustentabilidad, con el triple impacto, y que independientemente de la magnitud que tienen este tipo de iniciativas por la potencia, por la energía que consume la planta industrial, son replicables desde el hogar a las pymes y a las grandes industrias. Entonces, no se queden solamente quizás con el tamaño o con el impacto que generan, sino con el concepto, como para poder después profundizar y replicar algunas de estas ideas en sus empresas, en sus hogares también. Todo este programa que tenemos que se llama Más Energía forma parte de nuestros pilares y compromisos que sostienen y que establece un poco la estrategia global de sustentabilidad de McCain. Básicamente son 4 los pilares, no vamos a entrar en detalle de todos ellos, pero están muy vinculados con las distintas etapas de nuestro negocio. Tenemos un pilar de agricultura sustentable, un pilar de recursos eficientes, un pilar de buena comida y un pilar de impacto positivo en nuestras comunidades. Todos ellos están alineados con 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que identificaron en las Naciones Unidas. Nosotros tomamos esos 7 porque son los que más impacto generan en nuestro negocio y en los que nosotros podemos generar más impacto también. Y dentro de los compromisos de sustentabilidad más relacionados con la energía están vinculados con la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Ahí tenemos 2, tenemos uno asociado a la práctica agrícola,
donde hay un objetivo de reducir el 25% de nuestras emisiones para el 2030, y otro asociado a las operaciones con recursos eficientes que plantea la necesidad de reducir un 50% las emisiones para el 2030. Estos son objetivos globales y en todas nuestras operaciones, donde tenemos más de 50 plantas productivas y donde el objetivo no es reducir solamente es reducir las emisiones totales, independientemente del crecimiento proyectado que podamos tener en estos 10 años. Es sobre una base del 2017, lo cual genera un desafío muy importante. Y el otro objetivo interesante que me gustaría compartirles es que tenemos como asociados a RE100, que es una institución global, un compromiso de transformar nuestra matriz energética a 100% de electricidad renovable para el 2030 en todas nuestras plantas. Hay varias formas de llegar y vamos a conversar un poquito de eso, pero es un objetivo muy desafiante. Y por último, en el pilar de impacto en las comunidades, uno de los objetivos más importantes que tenemos es la transferencia de tecnología y conocimiento. Y parte de esta charla tiene que ver con eso. Cómo poder transmitirles a ustedes toda la experiencia que hemos desarrollado y los proyectos que hemos concretado y que tenemos para concretar, que pueden ser replicables en todas las escalas, como les decía antes. Básicamente, el programa de energía se resume en 4 ítems. El primero es relacionado con la eficiencia energética, el segundo con la contratación de energía, el tercero con la recuperación de activos en desuso, subproductos o desperdicios, y el cuarto con el impacto social. Simplemente para que tengan una idea de la magnitud del consumo que nosotros tenemos en la planta Balcarce, a pesar de que trabajamos mucho en todo el tema de eficiencia, esa energía eléctrica que ustedes ven ahí de 69.000 megawatt-hora por año es lo mismo que consume toda la ciudad de Balcarce. Entonces es como que tenemos 2 ciudades una al lado de la otra. La potencia que demandamos es muy alta. Nosotros tenemos una subestación transformadora exclusiva de EDEA con una línea de conexión exclusiva para la planta. Y las emisiones que generamos, medidas, son 27.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Entonces, todo este programa de más energía tiende a reducir el consumo de energía, a reducir el consumo de potencia, a eliminar las emisiones o reducirlas en un 50%, mientras trabajamos también con el impacto social. Piensen que todo lo que mencionaba César respecto del cambio climático y del impacto ambiental, un negocio como el nuestro, que es agroindustrial, que depende del suelo, de las lluvias, del sol para generar las papas, nosotros tenemos que cuidarlo más que nadie, ¿no? Entonces, entrando un poquito en cada uno de estos 4 temas que abordamos desde el lado del programa de Más Energía, el primero es el de la eficiencia energética. Para nosotros, la energía más barata y menos contaminante es la que no se consume. Entonces, en eso venimos trabajando mucho, hace varios años. Tenemos un plan regular de monitoreo de consumo de planta. Hemos implementado la iluminación 100% LED en todas nuestras plantas. Ejecutamos de manera frecuente auditorías de eficiencia energética internas y ahora incorporamos también la visión externa de un consultor que cuando viene y ve una planta funcionando y tiene experiencia específica en eficiencia, nos encuentra muchas oportunidades que quizás nosotros en el día a día no vemos. Trabajamos en desarrollos de planes de acción a corto y mediano plazo, algunos con inversión, otros sin inversión, porque ya les digo, el que viene con un ojo crítico encuentra muchas oportunidades y muchos de ustedes los deberán ver y deberán creer que tenemos oportunidades porque las ven. Muchas veces nosotros desde adentro a veces nos cuesta identificarlas. Evaluamos la implementación de normas de eficiencia energética como son las ISO 50001 y la certificación LEED. En varias de nuestras oficinas ya lo hemos logrado, en las plantas es un proceso mucho más largo, pero que nos motiva a tomarlas como base, independientemente de certificar o no, como base de buenas prácticas. Incorporamos en la toma de decisiones de compra de maquinarias, en ampliaciones, cuál es el consumo que nos genera eso. Algo que antes no preocupaba, si uno, no sé, en su casa tiene que cambiar un aire o poner un aire, no se fija qué tecnología tiene, no se fija la eficiencia, o no se fijaba. Importante que, como les decía antes, todo esto es escalable a todos los niveles
en los que nos manejamos, en mi casa, en una pyme o en una empresa multinacional como esta. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta primero y antes que nada la eficiencia energética. Estoy seguro que todos tenemos oportunidades de gastar algún peso en algún sensor de iluminación, en algún sensor de movimiento, en luces LED, en reducir la temperatura del acondicionamiento climático. Hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer muy simples y que quizás el impacto en el costo no sea tan grande, pero sí estamos viendo beneficios a largo plazo y que hacen un poco de empezar con acciones concretas a revertir toda esta situación global que tenemos y de la cual no somos ajenos, ¿no? En el pilar de la contratación de energía, básicamente, como les comentaba, digamos, consumimos la misma cantidad de electricidad que toda la ciudad de Balcarce y probablemente la misma cantidad de metros cúbicos de gas. Son industrias de una intensidad energética muy elevada. Entonces, siempre nos preocupamos por eso y desde hace ya varios años que logramos enfocarnos en ese gasto que, independientemente de que sea alto o bajo, en algunas industrias pesa más que en otras. En la nuestra empezamos a trabajar mucho en aprender cómo funciona la contratación de energía. Empezamos quejándonos por una factura que venía con un importe muy alto y entender a qué se debía, qué impuestos hay incluidos, por qué te penalizan si sos ineficiente, porque hay penalidades si sos ineficiente, qué rangos tarifarios tenemos, qué franjas, quién determina las tarifas, cómo. La verdad que es un trabajo arduo, no es difícil, es arduo en términos de que dedica tiempo, pero no es técnicamente complejo, independientemente de que sí hay cierta complejidad en la parte impositiva, como en varias otras cosas, tanto acá como en Colombia o en Brasil. Todos tenemos esquemas impositivos bastante complejos, pero bien vale la pena entender cómo es el cuadro tarifario que nosotros estamos pagando, ya sea en casa, en la empresa o en una planta industrial. Tener en cuenta también cuáles son nuestros objetivos al analizar esto, ¿no? Si nosotros solamente queremos reducir costos o si queremos cumplir con requisitos legales o queremos minimizar el impacto ambiental o queremos garantizar el suministro. Una de las bondades que tenemos nosotros en la zona de Balcarce es que la realidad es que el suministro de electricidad y gas son muy buenos comparados con otras zonas. Entonces, quizás el beneficio inicialmente no venía por ese lado, sino por otros, de tener un poco más de control en los costos, de obviamente cumplir con todos los requisitos legales, y un poco les voy a contar después cuando entremos en renovables específicos, pero sobre todo reducir el impacto ambiental y tratar de maximizar el impacto social. El tercer impacto económico iba a ser una consecuencia de todo esto. Perdón. Por otro lado, tuvimos que tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones geográficas, las legislaciones vigentes. Obviamente que buscamos aprender de otros, esas instancias de intercambio con otras empresas que están más avanzadas que nosotros, nos permite allanar mucho el camino, adelantar etapas, hacer más sencillo el aprendizaje, hacer sinergia muchas veces, identificar potenciales socios comerciales de largo plazo, cosa que en este país no es muy común hacer contratos a mediano o largo plazo. Yo trabajo como gerente de compras hace más de 20 años y lo he vivido en todos los rubros. Con el tema de la energía pasó algo distinto. Animarse a convencer a un director, a un dueño, de que hay que hacer un contrato a 5 años o a 10 años, bajo qué condiciones. Hay que aprender mucho para poder establecer esas buenas prácticas y esas buenas alianzas estratégicas que a la larga terminan dando resultados. Y por último, un poco, ya lo mencioné, pero gestionar las capacidades internas, delegar esa responsabilidad en alguien que quiera aprender, puede ser en un consultor, puede ser en un amigo, no importa, entender qué pasa atrás de la energía, no acordarse de la energía cuando viene la factura o cuando tenemos un corte, ¿no? Y esto me refiero tanto a energía eléctrica como de gas.
Para llegar un poco al plan estratégico, nosotros obviamente determinamos cuál era el gasto total anual, cuál era nuestra necesidad de energía, por eso yo hablé antes de la eficiencia energética, porque si bien es algo que es continuo, no es que uno hace una auditoría de eficiencia energética, determina las oportunidades, las implementa y ya está en el óptimo, sino que con el correr del tiempo sigue habiendo desgaste, sigue habiendo crecimiento, sigue habiendo cambios. Entonces la eficiencia es algo que va constantemente revisándose. Pero, de cualquier manera, uno tiene una idea de cuál sería el óptimo y qué es lo que yo necesito contratar. No contratar ni de menos ni de más, porque todo eso se penaliza. Entonces, es fundamental tener claridad de esa curva de demanda y esa estacionalidad, si es que la tienen al momento de contratar. Después, identificar, obviamente, cuáles son las alternativas de suministro. En el caso de McCain, nosotros somos un gran usuario, estamos en el mercado eléctrico mayorista, tenemos oportunidades de otros instrumentos, como es la Energía Plus. Obviamente que el cuadro tarifario nuestro es uno de los que financia todos los cuadros residenciales o de menor potencia, que tienen mayor nivel de subsidio. Entonces las oportunidades son mucho más grandes. César mencionaba un poco hoy del tema de la amortización, del recupero de las inversiones. En escalas de usuarios grandes, de más de 500 kilowatts de potencia, el recupero es bastante rápido, o sea, bastante rápido para un proyecto de energía menor a 5 años. Entonces, suena largo quizás en Argentina, en otros países es un muy buen plazo, entonces son proyectos que vale la pena profundizar. También tuvimos que tener en cuenta la parte legal. Hay una ley que es la 27.191, que es del 2015, que está reglamentada más adelante, pero que exige a todos los grandes usuarios cubrir con un porcentaje de energía renovable con el correr del tiempo. Arrancó en el 2019 como obligación y llega hasta el 2025. La realidad es que son todos los usuarios. A nosotros como usuarios residenciales, a mí en mi casa, el que está comprometido con eso es Camesa o la distribuidora, y ellos contratan la renovable por mí, pero en las empresas tenemos la posibilidad de salir a contratar en el mercado mayorista, en el mercado a término, energía renovable. Entonces, esa ley que nos exige, por un lado, una obligación a las empresas, por otro lado, nos abrió el camino para motivarnos a generar más y a buscar más energía renovable. La ley estableció inicialmente un 8%, nosotros arrancamos ya con 25%. Entonces, eso creo que es un buen disparador que obviamente que promueve el desarrollo de la energía renovable en Argentina. Si se fijan, la matriz energética, antes de la ley estábamos en el orden del 2% de generación total renovable, sin contar la hidráulica que ya estaba, y en el mes de marzo pasado llegó al 12%. Entonces, hay una conversión de la matriz energética, pero la transformación más grande viene por el 65% que es térmica, y esa es la que genera más emisiones. También fundamental dentro de este proceso tratar, porque es bastante complejo, establecer tendencias de precios, no solo del consumo y de la necesidad que tengo yo, sino proyectar, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a las inversiones, de acuerdo a lo que maneja el mercado, cuáles podrían ser los precios del corto y mediano plazo. Y en el caso nuestro, por ejemplo, como les decía, tenemos la oportunidad de comprar energía renovable a terceros a través de contratos de compra directa, que son los PPA. Entonces revisamos también todas las licitaciones Renovar para entender quiénes eran los jugadores del mercado, qué potencia instalada tenían, dónde la tenían instalada, porque después hay otros costos que son los de transmisión y distribución que también impactan en la factura final. Con todo este paquete de armar la estrategia de contratación, lo que nosotros definimos al principio fue invertir en un proyecto de autogeneración en la planta de Balcarce. Allí exploramos las distintas opciones, algo mencionó César respecto de la energía solar, solar fotovoltaica. La realidad es que en nuestra zona la radiación no es lo mejor para grandes potencias, entonces implicaba una inversión que, si bien no era tan grande comparada con la eólica, sí nos demandaba mucha superficie por la capacidad que tienen los paneles. Entonces hicimos estudios preliminares durante un año, hicimos todos los estudios que requiere cualquier parque de autogeneración, inclusive con la distribuidora, impacto ambiental, estudio de suelos.
Invertimos también en una torre de medición eólica, que si alguno pasa por la ruta 226, en la mano de enfrente de la planta va a poder ver una torre de 110 metros, que tiene unas veletas, y esa está midiendo el recurso eólico que nosotros tenemos en la zona, porque después de haber hecho un estudio preliminar satelital con muchas herramientas que hay hoy disponibles en Internet, determinamos que la mejor autogeneración que podríamos hacer nosotros era la eólica. Entonces desarrollamos todo ese proceso y avanzamos también en algunos proyectos puntuales de solar, porque si bien entendemos que la radiación no es la ideal comparado con un Salta o con otros lugares donde hay radiación más larga, más intensa por la altura también, pero sí, si nos fijamos en comparación, por ejemplo, con Europa, tenemos una radiación similar a la que puede tener el hemisferio norte a la altura de Alemania, que hoy tiene casi el 30% de su matriz energética con energía solar, con lo cual la radiación está, es simplemente que a los efectos del tamaño que nosotros necesitamos no era lo más eficiente. Pero de todos modos hicimos una instalación para probar, esto es en una unidad de disposición final que nosotros tenemos en Balcarce, donde no había energía eléctrica. César mencionaba algo de estos sistemas con baterías, tuvimos que hacer la prueba con el sistema de baterías porque necesitábamos electricidad de noche también, así que hicimos una instalación de paneles solares en el fin de 2019 y también hicimos una instalación de un termotanque solar para probar cómo funcionaba antes de poder tomar decisiones de mayor escala. Y volviendo un poco a la parte eólica, hicimos todo el desarrollo, tenemos el proyecto cerrado, nos faltó la adjudicación por temas macroeconómicos, porque la pandemia priorizó otras inversiones también en el negocio nuestro, que se vio bastante afectado, entonces dejamos todo técnicamente listo para poder lanzar en cualquier momento una adjudicación final y una concreción de ese parque eólico. Y en una segunda instancia, bueno, evaluamos también con este esquema de instalación de radiaciones solares otras posibilidades de radiación de energía solar fotovoltaica, como techar los estacionamientos de los autos, poner paneles solares en los techos de los almacenes de papa que requieren energía dentro para refrigerarse, porque son almacenes refrigerados, no los de congelados, sino los de refrigerados, y que el hecho de poder invertir en paneles en el techo nos ayuda a bajar la incidencia directa de los rayos del sol y, por ende, menor consumo de energía interna. Entonces, empezamos a vincular de esta manera proyectos de eficiencia energética con proyectos de energía renovable. Como pusimos en stand-by, en suspenso ese proyecto de autogeneración, salimos a contratar energía renovable el año pasado. A partir de agosto del año pasado estamos con un 25% de energía renovable en nuestra planta y a partir de junio de este año estamos llegando al 90%. Eso nos garantiza que esas 27.000 toneladas de dióxido de carbono prácticamente se eliminan, ¿no? Entonces dejamos de emitir. Nosotros no las emitimos en definitiva porque es la matriz energética la que nos la transmite por la composición, pero nos hacemos cargo de eso y buscamos desarrollar esa matriz energética. Como les decía antes, para cumplir con el 100% hay otros mecanismos. El RE100, este instituto, esta organización, fomenta primero la autogeneración, un poco por lo que mencionaba César antes de generar la energía donde la necesito consumir. Si los recursos son buenos, ya sea solar, eólico, o a partir de cogeneración por biomasa, nos ahorramos mucho en el tendido eléctrico, nos ahorramos mucho en pérdidas, generamos mucha más eficiencia en todo el circuito, en toda la cadena. Entonces, el primer valor de energía renovable de RE100 es la autogeneración. En una segunda instancia serían los contratos entre privados, como es un PPA acá en Argentina, donde vos le comprás energía eléctrica a un parque eólico o solar que ya está instalado, que está funcionando, y esa energía se informa al ente administrador, que es Camesa, que la estoy consumiendo yo. Físicamente, esa energía se diluye en la red, ¿no es cierto? Pero el compromiso está en que yo, con ese contrato, o que McCain con ese contrato, fomenta el desarrollo de esos parques eólicos y descomprime la necesidad de inversión del Estado por falta de generación.
Y hay una tercera opción, que muchas veces es un instrumento válido, que acá en Argentina recién se está empezando a desarrollar, que es la compra de bonos de carbono, o hacer PPAs virtuales, donde es más una cuestión financiera, por un lado en el PPA virtual, y en el lado de los bonos de carbono es asegurarse que alguien que está generando renovable, o que está con una certificación de compensación de emisiones, nos vende a nosotros eso. Entonces nosotros, a través de esa compra de bonos, compensamos nuestras emisiones y ayudamos a que eso se siga desarrollando para generar cada vez más. Pero eso en la teoría, en la estrategia de McCain es el último lugar, y lo vamos a usar en las regiones en las que sea, digamos, necesario. En el caso de otras regiones, por ejemplo, nuestra planta de Bogotá ya tiene contrato de energía renovable por el 100%, y la planta que estamos construyendo en Brasil, estamos terminando de cerrar también el contrato con energía 100% renovable. Entonces, de esta manera, a nivel Latinoamérica, vamos a estar llegando al objetivo del 100% de 2030 unos años antes, bastante tiempo antes, lo cual genera más impacto ambiental. Mostrarles muy por arriba, aparte de los análisis que hicimos, en el gráfico de abajo pueden ver la ubicación de algunos de los aerogeneradores. En el otro simulamos también la instalación de paneles solares, que, como les decía, para la radiación que tenemos acá necesitamos más de 10 hectáreas de paneles solares, lo cual genera un mantenimiento y otras cuestiones que desalentaron bastante, pero tuvimos mucha participación de oferentes muy interesados en todo esto. Entonces es algo que se puede extender. Esto quizás es una escala grande, pero cuando hicimos la licitación para instalar paneles solares en un almacén de papa en Tandil, tuvimos muchísimas ofertas porque hay mucho de energía solar disponible. Entonces ahí también los aliento a quienes tengan techo disponible, que analicen esto, por lo menos hacer el escenario y el ejercicio de qué impacto podrían tener transformando esa autogeneración solar. Obviamente que después terminamos evaluando, como les decía, muchas cuestiones que tienen que ver con los pros y los contras que tienen cada uno de los sistemas, el de autogeneración, el de la generación a través de un PPA, pero hecho en nuestra planta, otro el PPA que tenemos contratado fuera de nuestra planta. Hoy el 25% lo estamos cubriendo con 2 proveedores, con AES y Geneia. Uno genera en Neuquén, el otro genera en Sierra de la Ventana, y ahora estamos extendiendo con otros proveedores más en otros parques eólicos. Eso se llama el off-site, porque no está dentro de nuestra planta, sino que está fuera, pero es un mecanismo totalmente válido para fomentar la energía renovable y poder desarrollar más esa matriz. Y obviamente la otra es no hacer nada, quedarnos en el mercado eléctrico mayorista, que es el MEM, pagar las penalidades que corresponden y esperar que otro haga el trabajo que no estamos queriendo hacer nosotros. Entonces, creo que este es un ejercicio que todos en todas las escalas pueden hacer. Lamentablemente todavía a nivel residencial no lo podemos hacer, pero va a falta poco creo, porque como mencionaba César, el caso de España, el caso de Brasil, el caso de Alemania, Australia, todos tienen estos sistemas de generación distribuida donde uno puede conectar los paneles solares y consumir la energía que necesita y el excedente inyectarlo a la red. En Argentina está la ley de generación distribuida, lo mencionó César. Hoy, lamentablemente, no todas las provincias del país adhirieron, por lo tanto, no está reglamentada. Uno es el caso de la provincia de Buenos Aires, pero es lo que se viene. De hecho, Córdoba lo tiene muy bien implementado. Entonces, creo que es algo que nosotros tenemos que estar atentos como empresarios o como usuarios mismos. Otro ejemplo que tenemos también de energía renovable y que no se limita solamente a la energía eléctrica, pero sí me resultaba interesante comentárselos porque es otro tipo de energía, que es la energía térmica que nosotros necesitamos para reemplazar el gas natural. McCain consume muchos metros cúbicos de gas natural, pero invirtió hace más de 10 años en una planta de generación de biogás, donde a través de los residuos orgánicos del barro de lavado de las papas que tenemos en nuestra planta, se hizo toda esta laguna, que es enorme, con una cancha de fútbol 11, con una membrana aislante arriba, y eso para abajo tiene unos cuantos metros,
para dar un volumen total de casi 80.000 metros cúbicos. Esa planta lo que hace es, a través de la fermentación de los residuos orgánicos, generar biogás. Y ese biogás se inyecta en nuestras calderas para reemplazar el uso de gas natural que viene de origen fósil. Esto también es renovable. Y una de las utilidades que tiene también este biogás es la de inyectarlos en un motor de generación eléctrica y poder generar electricidad. En el caso nuestro, no se justificaba generar electricidad, se justificaba más reemplazar gas natural para poder hacer más renovable toda la matriz, porque la parte de electricidad ya la tenemos bastante resuelta. De todo ese biogás que nosotros generamos, más del 90% lo usamos en las calderas, y con eso reemplazamos casi el 10% del gas natural total que utilizamos en planta. Obviamente que parte del programa de eficiencia energética tiene que ver con cómo podemos potenciar este desarrollo. Hay otros modelos de biodigestores que deben haber escuchado que se usan con cáscara de maní, con, por ejemplo, residuos de forrajeras y mismo residuos orgánicos también, de residuos municipales. Entonces, esto es un ejemplo de otro sistema de generación renovable que, ya sea en sus industrias o en su casa, porque también hay generadores de biogás de hogar, que son mucho más chicos, que son de 1 metro cúbico, que permiten procesar varios kilos de residuo orgánico por día y que en el caso de unos que conozco yo particularmente, te pueden dar gas para cocinar hasta por 3 horas. Entonces, parece que no, pero cuando uno empieza a hacer un poco las cuentas y empieza a ver no solo las cuentas económicas, las cuentas de impacto y se fija cuánta basura tiramos, cómo podríamos mejorar todo ese ecosistema, no solo el de nuestra casa, sino el de alrededor, el del residuo sanitario, el del relleno sanitario, con alguna implementación de un sistema de biogás casero, ¿no? Por último, contarles un poquito de la parte social que tiene esto también, que les comentaba dentro de nuestros 4 pilares de impacto en la comunidad y que está vinculado directamente con la energía renovable, muy similar al programa que tiene Fortalecerse. McCain fundó junto con la Fundación Forge un programa que se llama Sembrando Futuro, que también está destinado a los chicos de último año de secundario y los primeros años postsecundario para su inserción en el mercado laboral y la búsqueda de un trabajo de calidad. Para eso se vincula con profesionales para capacitarlos a lo largo de 2 años y también se vincula con empresas para comprometerlas a tomar alumnos y exalumnos de nuestro programa y también motivarlos a que el trabajo que ofrezcan sea de calidad. Trabajo en blanco, bien remunerado, seguro. Entonces, este programa que nosotros ya desarrollamos hace 3 años, le empezamos a incorporar dentro del esquema de capacitación a los chicos un módulo específico de sustentabilidad, donde les explicamos y les contamos todas las iniciativas que hay a nivel sustentabilidad, ya sea vinculadas a energía renovable como a otras cuestiones de biodiversidad. Nosotros estamos en el medio del campo, con lo cual todo el impacto ambiental que generamos como agroindustria, tenemos posibilidades de mejorarlo. Entonces, parte de esa capacitación de los chicos de Sembrando Futuro se vinculó con la sustentabilidad y este año dimos un paso más, implementamos esto que se llama la Academia Solar. Nos asociamos con una empresa que se llama Energía Social Argentina, que es una empresa con propósito, que quiere decir que parte de ese gasto que nosotros realizamos en ellos para hacer esta capacitación, después lo vuelcan en acciones de impacto social. Desarrollamos todo un programa de capacitación para instaladores de paneles solares. Y ahí un poco haciendo eco de lo que mencionaba César. El año pasado, en 2020, en la pandemia, el rubro que más empleo generó y que de hecho creció fueron las energías renovables en todo el mundo. Quizás acá se frenó un poco por algunas restricciones, pero en Brasil, por ejemplo, ellos cuentan de a 40 a 50.000 puestos anuales solo en energía solar fotovoltaica de baja escala, es decir, en los hogares, en las empresas chicas. Entonces, convencidos de que esta es una salida laboral para ellos, hicimos todo este programa que duró 4 semanas, donde los chicos tuvieron, a través de la capacitación de expertos en energía solar, no es mi caso, un programa de cómo armar un parque solar. La respuesta que tuvimos fue muy buena, porque si bien ahí yo digo,
terminaron 18 alumnos, arrancaron 28, lo cual para nosotros es un muy buen número en Balcarce para hacerlo de manera virtual y algo tan específico. Y lo grato también es que el 40% eran mujeres, que nosotros también lo compartimos desde la visión, que la energía renovable es una fuente de trabajo muy buena para las mujeres, porque no requiere, sí requiere formación técnica en la parte de gran escala, por ahí en los aerogeneradores, una formación más ingenieril, pero también requiere que un instalador de paneles solares no tiene que hacer mucha fuerza, de hecho los paneles se tienen que mover de a 2 personas, no hay limitantes administrativas, no hay limitantes técnicas, entonces realmente nosotros fomentamos que las chicas del programa se inscriban y ya les digo, casi la mitad de los alumnos fueron mujeres, con lo cual motivamos también eso. Y como parte del programa de finalización, el martes que viene vamos a estar instalando lo que ven ahí abajo, que son 48 paneles solares en la planta, que va a ser el primer sistema de autogeneración en nuestra planta, lo van a instalar los chicos como parte de cierre o de práctica de su programa de capacitación y que también les va a dar a ellos las credenciales de haber podido hacer un sistema que es de 20 kilowatts, que es una potencia más que interesante, digamos. Entonces, creemos que este tipo de programas tienen que ser más frecuentes, tienen que ser más conocidos y que también les abre puertas para la inserción laboral. Porque, como les decía antes, la parte de generación distribuida, de generación en el sitio de consumo, cada vez se va a desarrollar más en nuestro país, se está desarrollando en toda Latinoamérica, en todo el mundo, porque es la forma más eficiente de generar energía. Nosotros estamos preparando también a los chicos para poder tener una salida laboral asociada a las energías renovables. Muy bien, esto es todo. No sé ni cómo estoy de tiempo, si hablé muy rápido, si hablé muy lento, pero ahí estamos. Me parece que perdimos a todos. No, ahí está Antonella. Acá estamos, acá estamos. Te quedaste dormida, Antonella. No, estábamos muy atentos y estaba tomando nota porque comenzaron a surgir muchísimas preguntas por privado, por mensaje a fortalecerse. Voy a sumar también a César. Ahí está, estamos los tres, bienvenidos. Súper interesantes los temas. Arranco con las preguntas. La primera es para vos. La primera es para vos, César. ¿Cuál es la situación actual en Mar del Plata en cuanto a la energía distribuida? Bien, habíamos hablado de estos dos sistemas de generación y generación con almacenamiento. Generación con almacenamiento no necesita de una legislación que lo avale. Cualquiera de nosotros, usuario mediano o pequeño, puede instalar sus paneles con sus baterías. Ahora, cuando nosotros nos conectamos a la red de este tema de la energía distribuida, debe haber una legislación. Como dijo Agustín, la ley nacional, que es la 27424 del 2017, necesita una decisión provincial. La provincia de Buenos Aires, si bien hay un proyecto en curso, Agustín y yo conocemos a la legisladora que lleva adelante esta iniciativa, aún no ha adherido. Ahora bien, EDEA, en el ámbito local, provee lo que se llama medidor bidireccional. Este medidor lo que hace es perfeccionar el sistema, es decir, medir cuánto inyecto y cuánto consumo y sacar una diferencia. Lo da, pero entiendo, porque esa información fueron un poco más reticentes a dármela desde EDEA, que los excedentes no serían reconocidos. Es decir, podríamos estar domiciliario o industrial inyectando para autoconsumo o un poco menos. Hay que también analizar, como dijo Agustín, los paneles, o sea, hay límites a todo esto. O sea, como dijo Agustín, los paneles solares ocupan un espacio, cada panel tiene 1 metro por 2, necesitan una orientación determinada a la radiación. Y otro límite que nos pueden llegar a poner es que nosotros tenemos que considerar que, como somos oferentes del mercado, con nuestra energía podríamos estar sobretensionando la red. Entonces, la compañía distribuidora puede ponernos un límite a nuestra capacidad de generación, de acuerdo a la factibilidad de la red. En EDEA, hasta una potencia, para que tenga una dimensión de 40 paneles aproximadamente, no hace análisis de factibilidad. Entrega para generar
autoconsumo. Potencias mayores quizás tenga un límite y le diga, no, esto no lo bancaría la red eléctrica que vos lo tenés. Bien, perfecto. Consultan cómo pueden los residenciales sumarse con autogeneración. Bueno, Agustín. No, dale vos, que sos el experto en autogeneración. Pueden ser los dos. Mismo. Puede No, ser es lo compartido. mismo. Es lo mismo. Lo único, a ver, la única limitación que hoy podríamos tener, al no estar adherida a la ley, es que no estaríamos obteniendo algunos beneficios que tiene la ley nacional y que a su vez en cada legislación provincial también pone los suyos, como financiamiento público, incentivos fiscales, exenciones de tasa. Eso hoy, al no estar adherida a la provincia, no accedemos. Solo estamos accediendo hoy por hoy a generar una parte de nuestro consumo. Y esto es importante, que nosotros podemos generar lo que queramos de acuerdo a nuestro espacio y a nuestra capacidad de inversión. Podemos invertir en 2 paneles, 4 paneles, 10 paneles, incluso luego de nuestra instalación podemos ampliarla. Es un Lego, o sea, podemos ir en partes, analizar un proyecto total e ir haciéndolo de a poco. Bien. Nos consulta Cristian, los modelos de trabajo contra el cambio climático apuntan hacia un calentamiento global y es posible que también estemos ante posibles siguientes ciclos de oscurecimiento global. ¿Qué opinión tienen al respecto y si esto modificaría los modelos de trabajo? La verdad, desde el lado nuestro, por lo menos, oscurecimiento no lo estamos considerando, por lo menos en lo personal y lo que estamos viendo. Venimos midiendo radiación hace 3 años, no estamos notando un cambio en eso, pero es probable que en algunas zonas sí, creo que es parte de todo, ¿no? Esa capa de gases nocivos para el medio ambiente generan una membrana y generan un filtro que en algún punto tienen que afectar. Pero es cierto que quizás se habla mucho más de calentamiento por las consecuencias que puede generar eso, porque en definitiva el oscurecimiento también te va a compensar el calentamiento. Entonces es bastante complejo desde ese lado, pero por lo menos nosotros no lo estamos considerando como algo específico, tendría que aprender más del tema. Bien, nos consultan. Hola, soy estudiante de Ingeniería de Materiales y consulta. ¿Creen que la mayor traba hacia las energías renovables son las empresas perjudicadas o la falta de conciencia social? ¿O un mix de ambas? Y saludos, nos deja Ian. Mira, en lo personal, yo no veo que... Creo que es una falta de conocimiento en general. Primero, falta de conciencia, obviamente, porque... lo vemos ahora, lo mencionaba César, el nuevo presidente de Estados Unidos acaba de hacer un compromiso muy desafiante para todo el país que el presidente anterior ni lo consideraba. Entonces, hay mucha disparidad. Si 2 presidentes del mismo país, que es uno de los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, no están de acuerdo en eso, ya es como que tenemos una base bastante floja. Pero lejos de entrar en esa conversación del tema de la conciencia es falta conocimiento, básicamente, porque cuando uno se pone a investigar un poco y empieza a aprender un poco más, se da cuenta que esto es ganar para todos lados. Es probable que una empresa que haya invertido millones de dólares en una hidroeléctrica de alta potencia, que hoy igual está considerada renovable la hidroeléctrica, pero digamos, o en una térmica, pongámosle así, que está a gas, puede ser que se sienta, digamos, en algún punto que sus intereses se ven afectados porque son contratos de 10 o de 20 años y tiene que amortizar esa inversión. Pero en el caso, por ejemplo, de las cooperativas, en el caso mismo de las empresas petroleras, uno es el caso más palpable, el de YPF, que es una de las principales petroleras de Argentina, y tiene YPF Luz, que es la que lidera toda la implementación de energías renovables, o una de los líderes. Entonces, ¿cómo los negocios se van convirtiendo? El lobby petrolero va a estar en todos lados, de hecho en Estados Unidos es muy fuerte, pero un poco las leyes lo que hacen es obligarlos a estos jugadores a tener que reconvertirse, y ese es un poco el trabajo que hay que hacer, aprender mucho y buscarle el lado positivo a esto, ¿no? Desde el lado de la inversión, desde el lado del impacto económico y social sobre todo.
Sí, déjame agregar en este sistema, por ejemplo, que la represa de Salto, que está sobre el Uruguay, ha instalado paneles solares. Entonces, de día trabajan con energía solar y de noche abren la represa. Entonces, hacen un mix entre lo convencional y lo solar. Y después, en cuanto a esto de la posición de las empresas, y es como en todos, algunos son más reticentes a entender el cambio y otros se adaptan. Hemos hablado con Agustín de que él trabajó con una cooperativa que le ofrecía, le daba soluciones en energías renovables. Y otra quizás se limita a ver que no perder el negocio o no dar los beneficios que debería dar. Muy bien. Esta consulta es para Agustín, nos escribe Mariano del Buono y dice, para poder brindar el servicio, ¿los egresados necesitan una inversión importante? Hola Mariano, lo conozco a Mariano. No, en realidad no. Lo que nosotros estamos viendo es que parte de esa salida, parte de ese plan de capacitación es después como empresa darles los medios necesarios para poder hacerlo. Obviamente que tienen que incluir todos los sistemas de protección personal, la seguridad, escalera y un kit de instalador básico que es básicamente, César me puede ayudar, pero digamos, herramientas de electricista, conocimientos, que es lo que le estamos dando, pero en términos de inversión no es tan grande. El traslado de los paneles solares se puede hacer con una camioneta alquilada, o sea, no es que necesitan tener un activo muy grande, al contrario, es lo mismo que puede tener un electricista hoy, más o menos, ¿no? No sé, César, si querés agregar algo más, pero creo que estaría por ahí. Sí, a ver, depende de la instalación, depende si es techo, si hay que hacer cemento, quizás se necesita una capacitación más, pero una vez que se realiza el dimensionamiento y que exacto y que dice, bueno, son tantos paneles, se dimensiona el voltaje, el inversor, o sea, se hace una combinación, lo que es la instalación no es algo tan complicado, o sea, los paneles solares traen dos cables atrás, uno positivo y uno negativo, y es un chupete. Entonces, se organizan las conexiones y simplemente se encastran. Lo que tiene que estar es bien amurado a una estructura para que sea resistente al viento. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por participar. La verdad es que muchas preguntas giran en torno a cómo estaba este tema de la legislación, qué se puede hacer cada uno como consumidores, cómo reinventarse en sus hogares. Pero bueno, quiero aprovechar estos minutos de cierre para que ustedes nos dejen un mensaje, ya que hay distintas universidades que están participando del foro, estudiantes que participan y también empresarios, ¿no? Un mensaje para transformar un poco y ser parte de ese cambio. Dale, César, métele nomás. Bueno, como emprendedor, a lo largo de mi vida he participado, me he enfrentado o he trabajado en sistemas ineficientes. Yo hablé toda la charla de ineficiencias y creo que no podemos pelear contra lo ineficiente solos y hay que ir buscando un camino más lento, más sostenible realmente, de ir armando tu pequeño sistema sostenible. Y yo esto lo asocio también incluso a las relaciones interpersonales, de buscar valor, de a poco, más cerca entre nosotros, e ir armando estos equipos eficientes de los cuales yo hablé. Yo creo que vamos a ir logrando mejores resultados y el cambio es de muy de a poco. Y ir contagiando entre nosotros con empatía y con trabajo, responsabilidad, nos va a ir armando de mayores equipos, de más equipos eficientes que entiendan que esto es la opción a muchas cosas que hoy vemos que están mal. Gracias. Perfecto. Yo lo que agregaría a eso es dos mensajes separados por ahí como individuos y como empresarios, ¿no? Para el individuo es aprender, desafiar todo el tiempo, cuestionarse las cosas, como decía César hoy, entender que cada cosa que nosotros hacemos genera un impacto en el ambiente, cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra. Entonces, entender eso, que la solución pasa por modificar el metro cuadrado más próximo, más inmediato, y para los que ya están trabajando en empresas o que son empresarios es
no pierdan, digamos, la oportunidad de hacer los análisis de cómo modificar su matriz energética, cómo ser más sustentables. La nueva economía de triple impacto llegó para quedarse. Es lo que más, el mensaje más claro que nos deja la pandemia es que las empresas que no sean sostenibles no van a ser sostenibles en el negocio tampoco. Entonces, súper importante entender eso porque los consumidores cada vez lo piden más, los usuarios lo piden más. Entonces ya hoy tenemos que empezar a pensar si lo que estoy fabricando realmente tiene ese fin que yo quiero, cómo lo estoy fabricando, qué materiales estoy utilizando, qué voy a hacer después cuando se venza la vida útil de eso, si lo puedo arreglar, si lo puedo reparar, si se puede reciclar. Hay un montón de conceptos muy amplios que requieren, podemos charlar un año si quieren, pero creo que el concepto está en aprender, en leer, en motivarse y de la experiencia más cercana también. Pregunten a los que estamos más metidos en el tema, siempre el canal de comunicación está abierto, acercarse a este tipo de foros, charlas y meterlo en la agenda diaria, no como algo de ideal, ¿no? La sustentabilidad, no, es algo diario, ¿no? Que podemos cambiar cualquier actitud o conducta propia en el metro cuadrado. Muchísimas gracias. Quería agregar un último comentario, la otra vez lo escuché, y que un océano es un montón de gotas. Seamos pequeñas gotas que se vayan uniendo muy de a poco, y quizás formemos un océano y cambiemos las cosas. Gracias César, gracias Agustín, la verdad es que siempre es un placer escucharlos. Y vamos por ese camino, sin duda. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. De esta manera vamos llegando a la etapa final de este cuarto foro de responsabilidad social empresaria organizado por Fortalecerse. Y tal vez ayer tuvimos la posibilidad de que conozcas a Natalia Hopkins, hoy hablamos con Mauricio, pero quiero contarte que esto es posible gracias a la unión de muchísimas voluntades, muchísimos empresarios, distintos aliados estratégicos, docentes, universidades, que aportan su granito de arena y trabajan para lograr instalar estos temas en la sociedad, en el empresariado marplatense, así que es un placer ser parte de alguna manera de esta cuarta edición del foro. Y a modo de cierre, quiero invitar al presidente de Fortalecerse, al doctor Hernán Farestaye, para que se sume, para que nos dé la apertura, para que de alguna manera cerremos juntos esta cuarta edición del foro. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. De paso aprovecho a comentarte que es mi última presentación como presidente de Fortalecerte. Así que bueno, voy a hacer también mi mensaje de despedida y una reflexión final que va a ser fuerte, porque ya que aprovecho que es la última, quiero dejar un poco la huella de lo que vi todos estos años en Fortalecerse. Una reflexión que quiero tocar sin antes dejar la presidencia es la importancia del compromiso de los actores de la sociedad civil en el futuro de nuestra sociedad. Si hay alguien que tiene poder de cambio en nuestra sociedad, somos los actores de la sociedad civil. Es difícil pensar que un gobierno solo o que unas pocas personas solas puedan cambiar la sociedad. Todo sistema biológico necesita casi un 1% de su intención para vibrar en un cambio. Por eso nosotros hablamos siempre de necesitamos 1000 líderes para el cambio. Porque 1000 líderes es el 1% de nuestra sociedad que nos permitiría generar un cambio, una vibración distinta en nuestra sociedad y empezar a ver las cosas con una óptica un poco más positiva. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la patología actual, no para quejarme, sino para entenderla. Yo creo que nuestra sociedad hoy vibra con una frecuencia muy baja y muy negativa. Esto, si nosotros nos comparamos con un equipo de fútbol donde todos se insultan, se gritan, están peleados entre sí, seguramente no vamos a jugar bien, no vamos a ir para adelante, no vamos a sacar algo limpio, vamos a perder y vamos a ir para atrás. Si nosotros vemos lo que está pasando hoy en Argentina, vemos que gran parte de nuestros hijos se están yendo a buscar mejores posibilidades, porque están frustrados, están cansados de escuchar tanta mala noticia y tanta gente negativa. Esa negatividad se contagia en las calles, se contagia en la gente manejando, se contagia cuando vos vas a cualquier lugar a ver cualquier persona.
Y además, como si eso fuera poco, tenemos hoy en muchos noticieros nacionales, tenemos como los que yo digo, estos periodistas, lo voy a decir un poquito con metáfora, pero un poco fuerte, que ven la vida como si fuera la vida del ano. Digamos, que ven todo mal, todo lo que pasa a través de ellos tiene el mismo color y el mismo aspecto. Creo que es hora de que empecemos a tratar de ver la vida desde la vista, con las cosas lindas que hay, la vida desde el oído, con la música, la vida del corazón, con los sentimientos, la vida digamos, desde el hígado, filtrando y limpiando lo que hace falta. No digo que no tengamos que ser críticos, pero yo creo que se nos ha ido la mano, y se nos ha ido la mano porque muchas personas lucran con hablar y tirar bronca contra todo. Hoy, en estas reuniones, hemos mostrado un montón de cosas lindas, un montón de cosas interesantes, un montón de gente que está haciendo cosas interesantes, pero no son noticias. No le interesan, no llegan a la gente todas estas buenas noticias. Entonces no contagiamos a otra gente a que se pueda sumar a estas buenas noticias. Esto es lo que tenemos que lograr, este grupo de personas de la sociedad civil, que nos interesa cambiar la sociedad, que nos interesa generar una buena vibración en nuestra sociedad, empezar a tener estos 1000 líderes para el cambio. ¿Y por qué digo 1000 líderes? Porque un líder no alcanza. Esto necesita una cantidad mínima de 1000 personas para que ese 1% empiece a contagiar y retroalimentar a la sociedad. No digo que todos piensen igual, ni que todos los noticieros sean iguales. Nosotros hemos tenido la suerte de poder insertar en Canal 8 un programa que se llama Wow Innovación, donde los chicos muestran las innovaciones, emprendimientos, muestran cosas positivas. Y hemos tenido enorme cantidad de feedback hermosos, donde personas me han dicho, mira, mis hijos no miran televisión, pero lo único que miran es esto, prenden el televisor para ver Wow, innovación. O abuelas que dicen, yo quiero que mi nieto vea esto, quiero que vea algo positivo. O sea, hay una necesidad en la sociedad de empezar a ver cosas positivas, porque todo lo negativo nos está hundiendo en una desesperanza, nos está matando lo más importante que tenemos para salir adelante, que es nuestra fe, en nuestra esperanza. A través de estas sociedades, como estas ONG, como Fortalecerse, buscamos nuclearnos entre distintas empresas que creemos que podemos ayudar en distintos temas, en el deporte, en la educación, en la formación del trabajo, en mejorar la cultura, en formar líderes para el cambio. Y esto básicamente es lo que se llama Fortalecerse, pero hay muchas otras ONG que estamos trabajando lo mismo. Hace poco tiempo tuve la suerte de conocer Medellín y conocer muchos de los actores del gran cambio de Medellín. Medellín era una ciudad ocupada por el narcotráfico y por el terrorismo, una ciudad devastada por la agresividad, y de golpe la sociedad civil tomó las riendas, gracias a una sinergia también con el Estado, tomó las riendas del crecimiento y empezó a generar un montón de centros de innovación, de creatividad, de arte, de cultura, de inclusión a los más alejados con distintas acciones urbanísticas. Empezó a hacer un cambio que hoy uno habla con la gente en la calle de Medellín y se siente feliz y contento de pertenecer a Medellín, cuando antes Medellín era la ciudad del narcotráfico, la ciudad del terrorismo, la ciudad de cosas todas negativas. Esta gente logró dar vuelta eso. Hay muchas otras ciudades que son ejemplo de ello. Boston es una ciudad donde ha apostado muchísimo a la creatividad, a la apertura mental, a la no discriminación. Málaga a la creación de trabajo para los jóvenes a través de los videojuegos. Israel, bueno, hay infinidad de ciudades que han apostado a este cambio. Yo creo que estos cambios ocurren en pequeñas comunidades, donde nos conocemos, donde podemos comunicarnos fácilmente, donde podemos hacer esa Mar del Plata que soñamos, esa Mar del Plata que algún día empezamos a reinventarla, no como Mar del Plata la ciudad feliz, sino como Mar del Plata la ciudad vibrante, Mar del Plata una ciudad sin límites, Mar del Plata una ciudad que busca juntar líderes para que empecemos a tratar de generar este cambio. Los invito a todos a que se unan a través de Fortalecerse o otras ONG que estén trabajando en el mismo camino, que empecemos a juntarnos y hacer esta fuerza, porque esta fuerza tiene mucha más recursos que el Estado. Si nosotros juntamos todas las empresas, la capacidad económica, la capacidad de recursos, la capacidad de recursos humanos que tenemos, somos mucho más fuertes que el mismo Estado. Solamente utilizando el 1% de nuestra fuerza, ya superamos en mucho al Estado. Pero trabajando en sinergia con el Estado, viendo qué cosas necesitan, independientemente de nuestras creencias políticas.
no nos dividamos más, no nos peleemos más, no hagamos más el bullying al contrario, porque tiene otra ideología política. Respetémonos, tengamos reglas claras, critiquémonos, pero dentro de reglas de respeto. Y eso va a ser lo que nos va a hacer crecer. Bueno, este fue mi último mensaje como presidente de Fortalecerse. Nosotros nos ha guiado esta expectativa durante todos estos años. Estoy seguro que la gente que queda en Fortalecerse, yo mismo también quedaré en Fortalecerse, pero no es de la presidencia, seguiremos luchando para que esto ocurra. No es fácil, todos tenemos muchos problemas que atender todos los días, todos nos aqueja una realidad, pero esto sí vale la pena, porque si bien es una utopía lo que estoy diciendo, como dijo Galeano, la utopía es aquello que damos un paso y se aleja otro paso, pero lo que sirve es que caminemos en esa dirección, porque por lo menos vamos a tener el espíritu mucho más regocijado de tener esta vida que tenemos y estaremos dejando para nuestros hijos una sociedad mejor y estaremos evitando que se vayan del país a buscar otros horizontes mejores o otras culturas más lindas. Gracias y bueno, y con estas palabras me despido como presidente de Fortalecerse. Gracias, Hernán, por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes que nos siguieron a través del canal de YouTube en este cuarto foro regional de RCE organizado por Fortalecerse. Y el mensaje es que nadie puede emprender solo, nadie puede llevar adelante estos cambios solos. Necesitamos estar juntos, unidos y hacerlo en conjunto. Las empresas, las universidades, las distintas organizaciones, por eso buscamos generar esta sinergia y este cambio. Estamos seguros que es posible, por eso es una alegría haber compartido este cuarto foro justamente en el Día de la Responsabilidad Social Empresaria. Te pido que esta información no te la guardes, que la compartas a través de las redes sociales, que la compartas con tus amigos y que cada vez seamos más. Te comprometemos a seguir adelante a través de Fortalecerse, a través de nuestras redes sociales, que te suscribas al canal de YouTube y que seguramente el año siguiente, en el 5º foro de RCE, cada vez seamos más los protagonistas de este cambio. Gracias y que terminen muy bien la semana. Hasta luego.